En cuanto a la evaluación del desarrollo, tenemos indicadores de maduración que nos permiten comparar los hallazgos en un individuo en particular, compararlos con un patrón normal de crecimiento elaborados con una población normal. Tenemos tres grandes indicadores de maduración neurológica, sexual y ósea. La neurológica se hace a través de el uso de patrones de desarrollo psicomotor, el de la maduración sexual a través de patrones de desarrollo sexual, uno de los más usados es la escala de Tanner, y la maduración ósea a través de la edad ósea. Los dos primeros los vamos a revisar en temas posteriores en cada uno de los grupos etarios. En esta oportunidad vamos a hacer solamente una revisión sucinta de la edad ósea. ¿Qué es la edad ósea? No es más que el estudio radiológico que permite visualizar el proceso de osificación, o sea, esa transformación desde un esqueleto membranoso y cartilaginoso a uno calcificado y organizado del adulto. Como dijimos ya antes, esta transformación está regulada por un control hormonal y nutricional también. Y se da en un orden definido e irreversible que ocurre en la mujer en un periodo aproximado de 20 años y en el hombre en un tiempo algo mayor. A su vez se divide en tres fases. La primera fase es la osificación de diáfisis, de los huesos largos y cortos que se completa in útero. La segunda fase es la osteogénesis de las epífisis de los huesos y en los huesos redondos. Esta comienza antes del nacimiento y se completa en el momento que inicia la pubertad. Y la tercera fase es la fusión de esas epífisis y de las diáfisis. Este punto señala el término del crecimiento longitudinal. Se ha realizado una serie de mapas o atlas tomando como base la secuencia de la osificación en individuos sanos. En el lactante menor se utiliza la radiografía de cadera y de rodilla, y en el lactante del segundo año de vida la de la muñeca y la mano. Esa secuencia en la osificación, ese patrón se reúne en un atlas. En esos atlas hay uno de los más usados por muchos años, el de Grevich-Pyle, pero nosotros en Venezuela contamos con nuestro atlas de maduración ósea, publicado en el 2003, lo que es ideal porque no podemos tener diferencias en los tiempos madurativos en comparación con individuos de otras latitudes. En esta imagen, solamente para hacerles notar, esto corresponde al atlas de Grevich-Pyle, como ven, del año 1959. Vemos en la radiografía el patrón óseo de un recién nacido varón, en el que solamente hay diáfisis, no hay epífisis, no hay núcleos de osificación. Luego lo vemos en un individuo a los 3 años de edad y vemos como ya han aparecido núcleos de osificación del radio, el carpo, los metacarpianos e incluso los núcleos de osificación de los huesos de la falange. Ya en un niño o un varón de 13 años ya vemos cómo esos núcleos esas epífisis ya han crecido, y están muy completos los núcleos de osificación ya también del cúbito, y se acerca el momento en el que que va a suceder la fusión tanto de la diáfisis como de esos núcleos de osificación para llegar al término del crecimiento óseo. Es importante que cuando nos reportan una edad ósea, entendamos que debe haber una correspondencia entre la edad cronológica del paciente y la edad ósea que nos están reportando. Cuando hay una diferencia de más de un año, o una diferencia marcada, incluso más de un año entre la edad ósea y la edad cronológica, entonces ese paciente debe ser estudiado porque está presentando alguna alteración, algún problema que le está retardando la maduración ósea. En cuanto a la evaluación del crecimiento la vamos a realizar a través de la medición de variables antropométricas y luego hacemos su análisis y comparación también con patrones de crecimiento. Las variables antropométricas más usadas: el peso, la talla, la circunferencia cefálica, la circunferencia braquial,
y otras menos usadas, pero sí en algunos grupos etarios como los recién nacidos utilizamos mucho la circunferencia torácica y abdominal, y en otros momentos con otras subespecialidades los segmentos corporales y los pliegues subcutáneos. Cuando hacemos estas mediciones de estas variables, hay que ser muy riguroso de manera que podamos confiar en los datos que estamos obteniendo para poder, en base a ellos, hacer un diagnóstico predictivo del estado nutricional y del crecimiento. Incluso sencillamente para utilizar el peso en el cálculo de una dosis, como se hace en pediatría, es necesario que podamos confiar en ese peso para no caer en riesgos de sobredosificar. Entonces, vamos a repasar el paso a paso de cómo se obtiene la información confiable en cuanto a las variables de peso, talla, circunferencia cefálica y circunferencia braquial, que son las más usadas. Debemos para eso cumplir algunas condiciones previas y dominar técnicas de medición. Vamos a repasar. ¿Cuáles son las condiciones previas? Hay unas inherentes al espacio físico, que debe ser apropiado, amplio, agradable, iluminado, templado, no con una temperatura muy fría que haga tiritar al paciente. Necesitamos un equipo que esté en buen estado, dispuesto en una superficie firme, lisa, a una altura adecuada, cómoda para el examinador. El personal de salud debe estar entrenado no solamente en los instrumentos que va a utilizar para poder hacer una selección adecuada y un uso adecuado de ese instrumento, sino también debe tener entrenamiento en las referencias anatómicas que van a necesitar para hacer una adecuada medición, en la técnica correcta de medición, el orden en que se debe cumplir de forma sistemática. También debe estar entrenado en que debe explicar el procedimiento al paciente o a la mamá para que colaboren en el procedimiento, y además debe velar por el cuidado de los equipos. En cuanto al paciente, las condiciones ideales es que esté en ayunas, con vejiga y recto vacíos, y en la medida de lo posible que esté desnudo y sin ningún tipo de accesorio. Si bien nosotros no podemos muchas veces controlar el que los dos primeros se cumplan, sí debemos velar porque las mediciones se hagan con el paciente con la menor ropa posible. Por supuesto que en lactantes es muy fácil lograr que se desnuden, pero en aquellos pacientes más grandes, escolares, adolescentes y adultos, se debe respetar el pudor del paciente y se debe pedir entonces que se queden con la mínima cantidad de ropa, que en este caso sería ropa interior. Los instrumentos básicos para la medición de peso son las balanzas. Hay balanzas para lactantes y balanzas de pie. Las balanzas para lactantes porque en un niño lactante estamos obligados a medir el peso con el paciente acostado. Entonces se disponen de diferentes modelos. La balanza tipo Salter, que es esta que se parece a las balanzas de las ventas de verduras, son muy útiles para trabajos de campo, hacer en visitas domiciliarias, hacer una adecuada medición de peso en los pacientes. Luego están las balanzas de lactante, que disponen de una bandeja sobre la plataforma en sí de la balanza. Se dispone una bandeja y con su sistema de pesas se puede lograr una buena medición de peso. Luego están la evolución de esas balanzas, en las que la bandeja se ha hecho más grande, se le ha incluido el instrumento de medición de longitud corporal, y además pues guardan como estas que tienen tipo mueble, que guardan espacios de almacenamiento. Están estas últimas, que son las balanzas digitales, muy útiles porque acortan el tiempo de medición, de aplicación de la técnica. Las balanzas de pie, por su parte, también hay muchos modelos, podemos encontrar diferentes modelos. El que más vamos a encontrar es este, que integra balanza y estadiómetro. Esta barra es una barra de medición de estatura, igual con su sistema de pesas, es de las más usadas. También se disponen de balanzas digitales de alta precisión, como esta alemana que tenemos aquí, y otras balanzas que en sí no son muy útiles para nuestro trabajo. Son las balanzas de baño, porque son realmente muy poco precisas y pueden arrojar un error de hasta 2 y 3 kilos. En esta lámina están
están señaladas las diferentes partes del sistema de pesas de la balanza. Incluye este marco rectangular que no es sino la báscula de balance. En ella se disponen las diferentes pesas, la pesa de kilos o pesa inferior, la pesa superior o pesa de fracciones y la pesa de calibración. El juego de estas pesas es lo que determina el peso del paciente, la posibilidad de medir el peso del paciente. En un extremo de esa báscula de balanza está un señalador al que se le denomina fiel, y es el que nos señala que la báscula esté en equilibrio. Entonces, esta pesa de kilos se desplaza señalando cada 10 o 20 kilos una medida precisa, y la pesa de fracciones o superior es la que nos permite hacer la medición de la fracción que hay entre los dos registros de la pesa inferior. La pesa de calibración, por su parte, es la que permite la calibración y el equilibrio de la balanza, de la báscula. Ella se mueve hacia la izquierda o la derecha a través de este tornillo, que es un tornillo de calibración, el que se ajusta para lograr calibrar la balanza. Se dispone de la plataforma para que el paciente pueda colocarse de pie para poder ser medido, y recordemos que en los lactantes esta plataforma se le ajusta una bandeja para poder acostar al paciente. Hay términos importantes que debemos recordar, que son capacidad y apreciación. La capacidad no es más que la capacidad máxima de medición de cada aparato. En este caso, generalmente lo traen escrito las balanzas, en este caso lo tienen aquí. La capacidad máxima de esta balanza es de 175 kilos, 155 se pueden medir aquí abajo y los otros 25 se miden aquí arriba. Esta es una balanza en la que hay un intervalo de 20 kilos aquí entre uno y otro registro en la pesa de kilos, y en la pesa superior hay un máximo de 25, entonces sumando los 155 de la pesa de abajo y los 25 de arriba, tiene una capacidad máxima de 175 kilogramos. Si el paciente pesa más de 125 kilogramos, no puede ser medido en este aparato. La apreciación es justamente el concepto contrario, es el mínimo valor de medición que puede realizarse con este aparato. Es el valor mínimo que hay entre cada uno de la regla graduada en la pesa de fracciones. La calibración, como dije, es la colocación de la balanza en cero, lista para hacer la medición de un paciente. Es exactamente como está en esta imagen, con la plataforma vacía, las pesas, tanto la superior como la inferior, en cero y el fiel en el punto medio. Esta es una balanza que está calibrada, preparada para hacer la medición a un paciente. En cuanto a la técnica, la ejecución de la técnica se debe hacer, como dijimos, con una rigurosidad científica, siempre igual. Los pasos son 5. El primero es la calibración, que ya explicamos, haciendo la salvedad de que en caso de lactante, si vamos a colocar papel, sábana o cobijita en la bandeja, ella se debe colocar y calibrar el aparato con la sábana o la cobija colocadas en la bandeja, de manera que no se le sume el peso de ese artículo o de ese accesorio al peso del paciente. Si se pesó con la balanza y no se calibró, se pesó con la sábana o la cobija y no se calibró con ella, entonces al final de la medición se debe restar el peso de la sábana. Se pesa la sábana o la cobijita, se pesan aparte y se le resta el peso del paciente. El segundo paso es colocar y mantener inmóvil al paciente. Hay una posición determinada. En los lactantes debe ser acostado en el centro de la balanza. Recordemos que la bandeja está colocada sobre una plataforma que no tiene la misma extensión de la bandeja, por tanto no se debe poner al paciente en un extremo o en el otro, porque eso puede causar errores en la medición.
En los pacientes de 2 años en adelante, la posición es de pie, en el centro de la plataforma, con la cabeza recta, la mirada al frente, los brazos a los lados del cuerpo y los pies ligeramente separados. Se debe evitar en todos los casos el contacto del paciente con algún otro objeto cercano, porque eso puede también traer alteraciones o errores en la medición. El paso 3 es manipulación de pesas, lo que habíamos descrito en la anterior. La pesa inferior, una vez que se coloca al paciente, la pesa inferior se va colocando en cada una de las ranuras del peso y se desplaza, perdón, es aquí, se desplaza hacia la derecha hasta que el fiel se incline hacia abajo. Dejamos o mantenemos o deslizamos esa pesa hasta el mayor valor en el que el fiel no se incline, no se desplace hacia abajo. Por tanto, cuando se desplace hacia abajo, nos devolvemos con la pesa al peso justamente anterior, y entonces el fiel subirá y el resto de la medición o la fracción de peso que resta la vamos a buscar con la pesa superior, con movimientos de poca amplitud, suaves, buscando cuál es la cantidad de peso que falta para que el fiel se alinee en el punto medio. Cuando logramos este punto medio, entonces hacemos la lectura del paciente de frente a la escala, nunca de lado. Si tenemos que mandar a bajar al paciente de la balanza para poder ver bien, lo hacemos. Hacemos la lectura y finalmente anotamos. Parece mentira, pero este último paso es importante, porque cuando no anotamos se nos olvida y después tenemos que volver a pesar al paciente. En estas imágenes que les traje aquí, está aquí la doctora haciendo la medición del peso de este paciente. Como dije, la cobijita se debe calibrar la balanza con la cobijita colocada, y es importante no hacer contacto ni la mamá, que aquí está vigilante y ayudando a tranquilizar a ese paciente, pero que el examinador no haga contacto con la balanza, porque también puede originar errores en la medición. Esto es un video que está disponible para ustedes, para que lo revisen con calma. Son varios videos que elaboramos en el ambulatorio de Santa Rosa. En ellos describimos la técnica de medición. Es importante que noten, por ejemplo, que algunos pasos no se cumplen porque por solicitud de la mamá no quiso que los bebés salieran desnudos, pero en general pues se les sirve de guía a ustedes para hacer una documentación gráfica de la técnica. La otra variable, que es la longitud corporal es la medición de la longitud corporal con el paciente acostado. Cuando hacemos la medición de longitud corporal en un paciente de pie, estaríamos hablando entonces de talla o estatura. Longitud corporal siempre involucra a la posición en decúbito dorsal. El instrumento que utilizamos es una superficie de medición horizontal, plana y rígida, con una escala graduada en centímetros y milímetros a lo largo de esa superficie. Aquí tenemos uno, esta escala de medición. Aquí tenemos otro modelo. Se enrolla y es portátil, son muy prácticos. Esta también. Estos son un poco más artesanales, se elaboran con madera, son igualmente muy útiles y muy precisos. Se coloca la regla graduada en la superficie de medición, en la superficie sobre el que se acuesta el paciente, y tenemos la disposición igual que en los otros aparatos, con topes, un tope fijo en el que se va a colocar el extremo cefálico, el vértex, con el que hace contacto el vértex o coronilla del paciente, y que corresponde al 0 de la escala, y luego un tope móvil que se hace llegar a hacer contacto con los talones del bebé, y que marca el registro de la longitud, la medición de la longitud. Luego están estos aparatos que incluyen tanto la balanza como el instrumento de medición de longitud corporal, con unas bandejas grandes que nos sirven, los bordes de la bandeja, uno nos sirve para colocar el instrumento de medición de longitud, y este extremo nos sirve de tope fijo, y este es un tope inmóvil que se desliza
y permite la medición. Además tienen un plus con esa superficie de guardado, de almacenamiento. En cuanto a la técnica, el paciente se debe colocar acostado sobre la superficie de medición con sus piernas extendidas y brazos descansando a los lados del cuerpo. Por supuesto, por estar acostado, tanto cabeza, hombros, glúteos descansan en el infantómetro. El vértex o coronilla debe estar en contacto con el tope fijo. Si el paciente se mueve, la mamá debe ayudar a mantener esa posición de la cabeza. Es importante que cuando coloquemos la cabeza, el plano de Frankfurt, que es una línea imaginaria que va desde el borde inferior de la órbita hasta el borde superior del conducto auditivo externo, esa línea sea perpendicular al plano horizontal. Cuando logramos colocarlo, le pedimos a la mamá que lo mantenga, porque no todos los niños se portan tan bien como este de la foto. Luego se debe presionar las rodillas con la mano izquierda para mantener las piernas extendidas, y con la mano derecha se desliza el tope móvil hasta que haga contacto con los talones. Esto es un paso importante, ¿no? El paciente muchas veces empuja con la punta de sus pies, con la punta de sus dedos, y dificulta eso. Debe hacer contacto las plantas de los pies con el tope móvil. Una vez que se alcanza esto, hacemos la lectura, que generalmente está en la regla graduada, que está adosada a la superficie de medición, y se hace el registro de la medida. Este también es el video que se corresponde a esta técnica, lo pueden revisar luego. En cuanto a la talla o estatura, se hace en este caso en una superficie vertical rígida, que también tiene una escala graduada, igual que lo hicimos en la anterior, con un tope móvil que se desplaza de arriba hacia abajo. Es el tope móvil, en este caso es este que está aquí abajo, este se desplaza hacia arriba. Y y una regla graduada con el tope móvil que se hace bajar. Hay algunos aparatos como este, que ya se los dije en la anterior, que son balanzas que tienen incluido aquí el tallímetro. Este es telescópico, o sea, él está aquí contenido, se superpone uno con otro, pero uno lo tracciona hacia arriba y se puede medir pacientes de adultos, pues. Hay otros, estos son estadiómetros mucho más sofisticados, algunos que tienen una disposición que se cuelgan en la pared, y la barra, el tope móvil baja y permite, se cuelgan en la pared a una altura determinada, y el tope baja y alcanza el vértex del paciente. Estos son estadiómetros ya más el clásico estadiómetro, en el que está la barra sobre la que el paciente se adosa, y el tope móvil baja hasta el vértex. Igual tiene que haber, ahorita lo vamos a explicar en la técnica, pero el paciente debe estar como está en esta nena, con todos estos puntos de apoyo sobre la superficie de medición. Es importante que haga la salvedad de que en este tipo de estadiómetro el paciente no va a poder permanecer adosado a la superficie de medición, porque la plataforma no está pegada a la barra de medición. En este caso, el paciente, los talones no deben sobrepasar la plataforma, y el paciente no hace contacto, el dorso del paciente no hace contacto con el tablero de medición. Cuando carecemos de todo esto, cuando no tenemos ninguno de estos instrumentos, entonces recurrimos a la cinta métrica adosada a la pared con el cero en el piso, y adosada con cinta adhesiva a la pared. Y se utiliza exactamente la misma técnica. Esta es la posición de los pies. Importante que todo se le repite en esta. Cuando describimos la técnica de medición, lo primero es la colocación del paciente en el instrumento, de pie, descalzo, sin medias ni accesorios. Tenemos que estar pendientes que no se levanten en punta de pie en el momento de la medición. Piernas rectas, talones juntos, así como está aquí en este dibujo, ligeramente separado en la punta de los pies, pero los talones deben estar juntos. La cabeza, hombros, glúteos y talones deben entrar en contacto con la superficie de medición.
Los brazos deben estar relajados, hombros y brazos deben estar relajados a los lados del cuerpo con las palmas hacia adentro, tal cual está la nena en el dibujo. Y el plano de Frankfurt, igual que en la medición de la longitud en el lactante, el plano de Frankfurt, recuerden la línea imaginaria que va desde el borde inferior de la órbita al borde superior del conducto auditivo externo, debe estar perpendicular a la superficie de medición, o sea, debe ser ángulo recto con la superficie de medición. Luego hay 2 pasos más antes de deslizar el tope en el paciente de pie para compensar el efecto de la gravedad sobre la posición. Debemos traccionar suavemente la mandíbula y la mastoide hacia arriba, traccionar la cabeza apoyándonos suavemente sobre mandíbula y mastoide para lograr la máxima extensión fisiológica del cuello. En ese momento le pedimos al paciente que inspire profundamente y se desliza el tope móvil en ángulo recto a la superficie de medición hasta entrar en contacto con el vértex. Se hace la lectura de frente a la escala y por último el registro de la medida. En la medición de la talla, lo ideal es que se haga por lo menos entre 2 personas y si son niños hasta 3. Alguien que se encargue de mantener la posición de los pies y del cuerpo en su sitio, el examinador que se encarga de hacer la tracción, elevación y las indicaciones de inspiración profunda y luego una tercera persona que se encarga de bajar el tope móvil. El otro indicador es la circunferencia cefálica. El instrumento es la cinta métrica, una cinta métrica que debe estar graduada en centímetros, debe ser flexible, no deformable, delgada de no más de medio centímetro de ancho, porque cuando son muy anchas y sobre todo en caso de lactantes pequeños en los que la cabeza todavía es pequeña, esto puede originar errores de medición. Recordar las condiciones previas de retirar cualquier accesorio de la cabeza y explicar a la mamá el procedimiento para que ella nos ayude a mantener la cabeza del niño inmóvil mientras hacemos la medición. Existen muchos modelos de cinta métrica, desde unas que son retráctiles, otras que incluso tienen dispuestas curvas para hacer las mediciones de otras circunferencias. Pero en el caso de que no dispongamos de ninguna de ellas, pues la cinta métrica es la que vamos a usar. Cuando describimos la ejecución, el paso a paso, debemos cumplir cada uno de los puntos. El primero, mantener el polo cefálico del paciente fijo. En esto nos ayuda la mamá en el caso de niños. Rodear la cabeza con la cinta colocándola sobre los puntos anatómicos de referencia que son los arcos superciliares o glabela y el occipucio, de manera que el cero de la escala esté frente a nuestra vista. Debemos mantener la cinta con firmeza, tensa para comprimir el cabello, en especial si es abundante, hacer la lectura de frente y luego registrar la medida. El respectivo video lo tienen ustedes disponible aquí mismo en esta clase. En cuanto a la circunferencia braquial, que es el último de los indicadores que vamos a tener hoy, que vamos a describir hoy, se utiliza igual, el instrumento es el mismo de la circunferencia cefálica, que es la cinta métrica. La técnica de medición incluye 4 puntos o 4 pasos. El primero es determinar el punto donde vamos a colocar o vamos a hacer la medición en toda la extensión del brazo. Con el brazo flexionado en un ángulo de 90 grados se procede a medir la longitud del brazo colocando el cero de la cinta métrica a la altura del acromion del omóplato y llevando la cinta métrica hasta el olecranon del cúbito. Hacemos la medición, el punto medio de esa medida lo vamos a marcar con un lápiz y en ese punto medio es donde vamos a colocar la cinta métrica. Para ese paso vamos a pedir al paciente que extienda el brazo, que lo deje a los lados, descansando relajado a lo largo del cuerpo, al lado del cuerpo, y colocamos la cinta métrica en la marquita que habíamos dejado señalando el punto medio de la longitud del brazo. Sin hacer presión rodeamos el brazo y determinamos cuál es la medida. Hacemos la lectura y hacemos el registro.